En este momento, el hermano Dani Raudales es el que va a compartir con nosotros este tiempo de enseñanza. El versículo clave lo tenemos en Colosenses capítulo 1, versículo 10 al 12, y el tema una vida plena en Cristo, de la serie Cristo lo es todo. Hermano Dani. Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga. Qué bueno volverla a ver. Y aquellos que nos miran por medio de la plataforma Zoom. Tenemos nuevas visitas. Creo que me dijeron, me indicaron, ¿verdad? Pueden levantar su mano. Bienvenidas. Bienvenidas nuevamente, ¿verdad? Qué bueno que nos acompañen en nuestra iglesia. Y a todos los que ya, pues, somos parte de ella, ¿verdad? Mire qué bonito es ver todas esas actividades que como iglesia realizamos. Ministerio de Niños, Escuela Bíblica Infantil, el Ministerio Infantil, todas estas cosas que se realizan dentro de la iglesia nos llevan a la comunión en el Señor. Amén. Y todos somos parte de la iglesia para poder hacerlo. Hermanos, vamos a continuar nuevamente con la serie que hemos estado desarrollando. Cristo lo es todo. Pero antes, si tiene su rostro ahí en reverencia, vamos a orar. Amado Dios, en esta mañana nos presentamos delante de ti para que tu Espíritu Santo nos ayude a poder entender las Escrituras, poder ser edificados en ellas, Señor, y a poder crecer, porque eso es el propósito, Señor, poder aprender más de ti, ser como tú, a tu imagen y semejanza. Te pedimos tu dirección, que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude. En los méritos de Cristo. Amén. Acompáñenme entonces, hermanos, a la carta o epístola a los Colosenses, que esta palabra es una palabra griega, epístole, esta palabra griega, que por eso nosotros comúnmente la llamamos la carta. Ahí en el capítulo 1 siempre, versículo 3, Pablo, como lo hemos mencionado, a esta carta, dirigida a la iglesia recién nacida de los colosenses, donde él ha recibido noticias de lo que está pasando. Y ve ahí en el versículo 3 lo que nos dice. Y siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora salte conmigo al versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos del conocimiento y de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo en estos versículos se está enfocando en el tema de la oración. El deseo de Pablo, estando en la cárcel aún en Roma, es que está orando por ellos. No fue en el momento en que él empezó a decir lo que estaba pasando, él empezó a orar por ellos primeramente. Porque Pablo sabía que la oración en la vida de él y en la vida de los colosenses iba a ser un cambio. Entonces Pablo está orando por la situación que él ya conoce. No es que él desconoce la situación porque el reporte él ya lo recibió, sino lo que está pasando de los falsos maestros que se están introduciendo dentro de la iglesia de los colosenses. Recordemos un poco en la época de Nerón, el emperador cruel, ¿verdad? Que nos menciona la historia de mente, el Imperio Romano. También es reconocido como un feroz perseguidor de los cristianos, y quien pudo haber hecho caso omiso de los derechos de Pablo como ciudadano romano. Vemos aquí entonces, y enfoquémonos, cómo estaba Pablo en ese momento. Estaba en la cárcel, ¿verdad? No una cárcel lujosa, ¿verdad? Como tenía su televisor, tenía su camita, ¿no? Imaginemos una cárcel lo más cruel posible de aquella época. Pablo en ese momento, inspirado por el Espíritu Santo y guiado por Dios, motivado
no por sí mismo, sino por Dios mismo, empieza a escribir esta carta. Pero antes empieza a orar primero, a pedir dirección a Dios. Esa es una de las cosas importantes que quiero enfocar en este día. Antes de cualquier decisión, de cualquier pensamiento que venga a nuestra mente, la oración es importante. Enfocarnos en lo que Dios quiere para nuestras vidas. Igual Pablo no estaba enfocando en él mismo, sino en lo que estaba pasando allá, en lo que estaba sucediendo. ¿Qué va a esperar usted o qué esperaría usted de alguien que está prisionero en una cárcel? Voy a decir, pues yo estoy aquí en esta necesidad, nadie me visita, la vida es cruel, terrible. Hasta podría negar a Cristo. Pablo pudo haberle pasado esas cosas porque era un mortal igual que nosotros. No es que Pablo era alguien que no sentía, alguien que también tenía, como decimos, su corazón. Sentía el dolor, sentía lo cruel que había sido con él por ser ciudadano romano, pero eso no lo limitó a Pablo, porque Pablo dijo, dejo mis intereses y miro lo que el Señor quiere hacer. No importándole entonces a Pablo la situación en la que estaba, en la condición física y aún psicológica que estaba pasando, él sabía que Cristo lo era todo. ¿Qué ejemplo? Qué hermoso eso que podemos nosotros ver en las Escrituras, hombres de Dios, llenos de fe, y a pesar de las situaciones que vivieron, no dejaron al Señor, no negaron al Señor. Lo hicieron todo para Él. Se despojaron de sí mismos. Pablo entonces, al escribir esta carta, vemos el corazón de él reflejado ahí. El amor hacia la iglesia naciente. Y a pesar de todo lo que estaba pasando, él no dejaba de pastorearlo. Él no dejaba de darles algo, aunque estaba en la prisión. Porque él sabía que las noticias que habían llegado eran noticias buenas. Él sabía que la fe en la que habían creído los colosenses estaba en peligro. Por eso él en esta carta quiere afirmar la fe de ellos. La fe recibida por parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Esa nueva vida de salvación, el Evangelio. Iniciando entonces con una oración. Para que crezcan y gocen de esa plenitud de vida en ese Señor. No es para que tengan una nueva experiencia en ese momento. No es para que el problema se vaya en ese momento. No. Es para que gocen de la plenitud que tienen en Cristo Jesús. Que recuerden lo que han aprendido. Para que crezcan a la estatura del Señor Jesucristo. A los ritos. Pero Pablo le dice, eso ya fue sombra de lo que era venir. Pablo les menciona a Cristo. Nosotros debemos de incluir en nuestra oración también a aquellos que necesitan, aquellos que quieren abrazar las falsas enseñanzas. Oremos, hermanos,
para no abrazar otra doctrina diferente a la que Cristo ya nos enseñó. Es un peligro inminente. Por eso no podemos ignorar lo que las Escrituras nos enseñan a nosotros. No podemos ignorarlo y dejarlo aparte. Tomemos el ejemplo de Pablo. Practiquemos la oración en beneficio de nuestra iglesia local, en beneficio de nuestros hermanos en la fe. No dejemos de orar los unos por los otros. Es que son enemigos la carne, el mundo y Satanás. No duermen, hermanos. Ahí están. Y pueden sacar mucha ventaja de nosotros, pues no desconozcamos sus maquinaciones. No podemos nosotros decir, no, eso no me va a pasar a mí. Por eso mantengámonos firmes en la fe. Y eso es lo que Pablo les menciona en la carta. Manténganse firmes, crezcan en el Evangelio. Pablo destaca el hecho de que los colosenses eran fieles hermanos. No solo eran creyentes, sino que eran fieles a la confesión cristiana que habían hecho del Señor Jesucristo. Desde el momento que les fue predicado el Evangelio de Dios, les dice, manténganse ahí. ¿Cuántos somos fieles al Señor? ¿Cuántos somos fieles al Evangelio que nos están predicando? Así como ellos, nosotros tenemos que mantenernos fieles al Evangelio. Dejar las viejas costumbres. Renovarnos cada día más. Es que la nueva naturaleza es difícil. Es difícil morir muchas veces. Solo en Cristo podemos hacer esto, en nadie más. Él nos da la fuerza para poder hacerlo. Por eso Pablo les exhorta a sus oyentes a vivir una vida piadosa delante del Señor, guardando lo que antes habían aprendido. Todos nosotros podemos ser vulnerables en algún momento. En algún momento un pensamiento, un problema, una dificultad nos puede alejar del Señor. Por eso es que cada día tenemos que aprender de las Escrituras, aferrarnos a la palabra, aferrarnos al Señor Jesucristo. Esto puede afectar nuestra vida cuando estamos lejos de la palabra, lejos de los que el Señor quiere para nuestras vidas. Esto es lo que estaba pasando en esta iglesia naciente. Veamos también que Pablo no solo se dirigió a ellos, sino también a los Gálatas. Pablo advierte acerca de aquellas doctrinas judaizantes que también se estaban introduciendo ahí. Acompáñenme, por favor, a la carta a los Gálatas, capítulo 1, del versículo 6 al 9. Pablo sabía de que el problema no solo estaba pasando ahí, sino que empieza también a escribir a los Gálatas. Y mira lo que nos dice. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente de Cristo. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciareis otro evangelio diferente del que os he anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, dice Pablo. Si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Al saludar Pablo a los hermanos de Gálatas, no les alaba, porque se han mantenido fieles en su confesión de la fe.
como lo hizo con la iglesia de los Colosenses, sino que inmediatamente el apóstol expresa su preocupación por la condición lamentable en la que estaban alejándose del evangelio. ¿Ve usted? No tenían la actitud correcta. Pablo menciona a los de Berea, aquellos que escudriñaban las escrituras, aquellos que diligentemente, miren lo que nos dice el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 11. Y estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Cada día. No nos menciona que un día a la semana, un mes, un año. Dice cada día. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como creyentes. Cada día estudiar las escrituras. Muchos hoy en día están cómodos. Hay más entretenimiento en las iglesias. Hay más show. Y menos palabra de Dios. Gloria a Dios damos porque en esta iglesia tenemos eso. Le damos prioridad a la palabra de Dios antes que a otra cosa, antes que a las experiencias personales. La palabra de Dios debe de ser en nosotros lo primero siempre. Muy poco usted mira ahora en día y se estudia la palabra. Lamentablemente la situación de los Gálatas era deprimente, hermanos. Estaban fascinados ellos, estaban a gusto con sus nuevos maestros, las nuevas enseñanzas que estaban recibiendo, las nuevas revelaciones de los judaizantes. Pero todo eso no nos llevaba a nada, no nos llevaba a lo que la palabra nos quiere llevar a conocer a Cristo. Aparentemente eran lobos rapaces disfrazados como ministros de justicia. ¿Coincidencia, casualidad hoy en día, hermanos? Lo vemos. Hoy en día está sucediendo lo mismo. Por eso la advertencia que nos hace el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 15. En palabras del Señor Jesucristo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros como vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Es que hay un evangelio que se está predicando muy bonito, muy simpático para la gente. No es el evangelio de Cristo, no es el evangelio que lo confronta al pecado, al arrepentimiento. No es el evangelio que le muestra al Señor Jesucristo los sufrimientos del Señor Jesucristo en la cruz de Calvario. Es un evangelio diferente. Pero aquí no, aquí predicamos el evangelio de Cristo. Al Cristo crucificado. Aquel que murió en la cruz, resucitó y está a la diestra de Dios Padre. Y que todo lo que hacemos es para su gloria, no para gloria de hombres. Entonces, al igual que los colosenses, también hoy en día está aconteciendo esto en estos lugares. Los supuestos llamados profetas y apóstoles que vemos hoy en día. Es que para ellos ya ser un pastor ya no significa nada. Ya está bajo un nivel inferior espiritualmente. Le venden a las personas este tipo de cosas. Hasta escuelas tienen, universidades, para que usted sea apóstol, sea profeta. Venden el evangelio de Cristo. Donde a usted le dice, aquí usted puede tener resueltos sus problemas. ¿Cuándo usted le ha dicho que en el evangelio de Cristo hay que resolver sus problemas? Y cuando más problemas va a tener más bien.
¿Quiénes van a ser, cuando usted se convierte al Señor, sus enemigos? Los de la casa, los primeros van a ser los que están en la casa, los que no creen. Eso van a ser. Donde tiene más lugar el ego del hombre, enseñando sus propias doctrinas de psicología. Hasta hacen espectáculos, hermano, vistiéndose de superhéroes para atraer a los no convertidos. ¿Usted ve la iglesia? La tuviéramos llena y tuviéramos un espectáculo aquí con shows y todo. ¿Usted cree que ese parqueo de allá, de atrás, de afuera, estuviera lleno? No es ese nuestro objetivo. Es que usted conozca y crezca en el Señor Jesucristo. Es que usted reciba la palabra del Señor. Ese evangelio moderno que tuerce las escrituras menosprecia la verdad del Señor. Por eso Pablo le dice a los colosenses en el capítulo 2, versículo 7, arraigados y sobreedificados en él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Pablo le dice, amados hermanos, santos, estén arriesgados en el Señor, sobreedificados en la verdad, para que no sean presa fácil de los falsos maestros. Por eso que debemos de ser diligentes en las escrituras, para no ser víctimas de los falsos maestros y de sus enseñanzas, que nos llevan al error y a la perdición. El predicador fiel, que ha trabajado diligentemente en algún campo, y tiene que combatir estos falsos maestros que quieren destruir la obra de Dios, entiende perfectamente el lenguaje de Pablo. Entiende lo que Pablo está diciendo. Solo el que no es y entiende esto, hermanos, confunde. Pero el verdadero predicador fiel va a entender de que van a venir lobos rapaces. Pero hay que preparar a la congregación. Hay que enseñarles palabra. Hay que enseñarles verdad. Por eso el gran anhelo de Pablo es que seamos fieles a la obra del Señor. Que estemos arraigados, sobreedificados en el Señor, confirmando siempre nuestra fe en Él. Vaya conmigo a Efesios, capítulo 4, del versículo 14 al 16. Miren lo que Pablo les menciona también ahí. Para que ya no seamos niños fluctuantes, les dice, llevados por doquier de todo viento de doctrina por extranjeras de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Eso tenemos que hacer. Somos el cuerpo de Cristo. Tenemos que edificarlos en amor. Entonces Pablo alaba a los colosenses porque ellos no solo habían oído de Cristo, sino que también habían puesto su fe en Él. Es que podemos estar como Job, de oídas te había oído. Y muchos de oídas escuchan al Señor, pero no lo quieren hacer su Dios. Todavía viven bajo su propia bien, bajo su propia conveniencia, y no quieren darle su vida al Señor. Sí, yo conozco al Señor, yo me sé toda la Biblia y todo, y yo no tengo problema. Pero cuando usted mira los frutos, ahí usted observa, no hay crecimiento, no hay compromiso. En el versículo 4, Pablo les dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Pablo da gracias a Dios a causa de, les dice, haber oído de la fe
alaba eso en los colosenses y el testimonio de ellos. Es importante observar entonces que además que la fe de los colosenses no es en algo, sino en Cristo. Ellos no estaban confiando en lo que tenían, en sus bienes, en lo que no tenían. Estaban poniendo su fe en el Señor Jesucristo. Ahí es que la fe tiene ese objetivo, hermanos, concreto. La única fe que agrada a Dios es aquella que está anclada en Cristo. Esa es la fe que tenemos que tener. Cristo Jesús, quien nos salvó, nos rescató. Qué hermoso que la fe no depende de un hombre o de algo, sino del Señor. Para que Él sea glorificado en todo. Además, si dependiera de nosotros, rápidamente la perderíamos, fácilmente, en nuestra forma de vivir. Por eso es que no podemos producir nosotros fe en nosotros mismos. Lo que nosotros producimos es corrupción, maldad. Eso es lo que produce nuestra naturaleza mala, caída. Es Cristo Jesús en nosotros que produce esa fe por medio de su Espíritu, que nos ayuda a creer, a afirmarnos en Él. Porque justo solo Él, nosotros no. El apóstol le sigue diciendo en ese mismo versículo 4, del amor que tenéis a todos los santos. Pablo sigue mencionando el amor. Es que ellos habían comprendido que el amor hacia los demás es un distintivo que sobresale sobre otras cosas y que debe de existir en toda la comunidad cristiana. Es el amor que usted tiene hacia sus hermanos, hacia sus enemigos, que los va a hacer cambiar. El amor de Dios reflejado en las Escrituras. Mostrar el amor de Dios, ese vínculo perfecto como Cristo lo demostró al venir a este mundo y entregar su vida por nosotros. Aunque muchas veces lo rechazamos, lo despreciamos, no queríamos saber nada de Él. Pero en obediencia al Padre y en amor hacia nosotros, lo hizo. Miren lo que nos dice el profeta Jeremías, capítulo 31, versículo 3. Jehová se manifestó a mí ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué. ¿Prolongó su amor hacia nosotros el Señor? Claro que sí. ¿Ha traído su misericordia? Claro que sí. Desde el hecho que usted ya abrió sus ojos el día de hoy, ya el Señor le ha mostrado su amor, ha prolongado su misericordia, ha prolongado su verdad en nosotros. Pero el amor de los colosenses iba también dirigido a todos los santos de la congregación, aún hacia sus enemigos. Es que la iglesia naciente había sido instruida en la fe y en el amor, en la palabra verdadera del Evangelio, mucho antes de que llegaran los falsos maestros a introducir sus herejías. Habían recibido las buenas nuevas de salvación. Por eso Pablo les exhorta a que no pierdan su fe en el Señor Jesucristo. Porque los humanos fácilmente podemos olvidar las cosas. Por eso es que hay que repetirlas y repetirlas hasta que queden grabadas en nuestra mente. A causa de la esperanza, le dice, que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. La palabra verdadera del Evangelio, le sigue mencionando Pablo, y ustedes ya recibieron la palabra. No puede ser posible que se dejen, que abracen ustedes las falsas enseñanzas, si ya conocen la palabra. Por eso les exhorta el apóstol aquí a no dejarse engañar por las vanas filosofías, aunque tengan la apariencia de piedad,
No lo son. Es que la mente humana maquina muchas cosas, ¿no? Para poder atraer. La mente humana así es. Va maquinando y cómo hago esto y cómo hago esto. Y la maldad no para. Y sigue y sigue y sigue. Y usted puede ver que eso es atractivo. Ah, pero es a la luz de la palabra de Dios. Es atractivo. Ya usted se va enrolando y se va engañando y quiere abrazar ya tenemos cuidado. Por eso tenemos que ser diligentes en las escrituras. El filtro para todo debe de ser la palabra de Dios, las escrituras, el discernimiento por medio del Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros. Miren lo que nos dice el profeta Isaías en el capítulo 8, versículo 20. A la ley y al testimonio de Dios. Si no dijere conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Así debe de ser en el creyente. A las escrituras, a la palabra, con buen discernimiento. Ciertamente, hermanos, no podría haber una exhortación de mayor relevancia para nuestras vidas como esta. Nunca en la historia de la iglesia existió mayor confusión en el orden doctrinal como hoy en día, como prevalece hoy en el mundo, ¿no? Los valores morales, la ideología, una palabra que se ha puesto muy de moda, ¿verdad? Sumado a eso, todo lo espiritual que está siendo atacado por la influencia de este mundo malvado y perverso. Complaciendo el pecado, la carne, los deseos más perversos, más profundos del hombre. Por eso hay que establecer un principio que es la palabra de Dios. Pero para muchos esto es obsoleto. Usted hable de eso. Se quedó unos 60, 70, se quedó obsoleto. Por lo tanto, hermanos, el llamado es urgente al pueblo de Dios a no olvidar y no dejarnos engañar por todas estas teorías y filosofías o creencias erróneas que nos llevan al pecado. El llamado es mantenernos firmes, fieles a las escrituras. Vemos en la carta como Pablo, aunque estaba ausente en su cuerpo, no obstante en el espíritu estaba instruyendo esto a la iglesia. Ahí en el capítulo 200, hermanos, de la epístola a Colosenses, los versículos del 4 al 5. Pablo, que no estaba ahí en físico, pero estaba instruyendo a la iglesia, porque se preocupaba. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, le dice Pablo. Palabras seductoras, elocuentes. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros. Gozando, me dice Pablo, y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. Pablo se gozaba al ver muchos de los que estaban ahí firmes en la fe. Pero los otros todavía estaban ahí tambaleando. Por eso escribe la carta. Pero se gozaba con aquellos que estaban firmes, que habían creído, que se mantenían en el Evangelio de Cristo. Es que las falsas enseñanzas, hermanos, a menudo presentan una idea o un concepto equivocado acerca de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la mejor manera de poder tratar con tal error y estas falsas enseñanzas es presentar a Jesucristo como Él es realmente. Esto es exactamente lo que Pablo está haciendo en esta carta. Presenta a Cristo como el ser supremo, el creador de toda la creación, la cabeza de la iglesia. Y como aquel, dice la palabra, que tiene la preeminencia en todo. Si Jesucristo es todo, ¿no? Todo lo que necesitamos está en Él. ¿No le da a usted esto una seguridad completa en su vida? Si antes usted quería una seguridad en este mundo,
y la podía conseguir, entre comillas, en tener lujos, en tener muchas otras cosas. Eso no es seguridad. La única seguridad que el creyente puede tener es en Cristo. Completa, plena en Él. Saber de que Él va a ser fiel, que no le va a fallar, que va a estar a su lado, porque Él lo ha prometido. Es que la verdadera enseñanza por el Espíritu Santo que trae a través de Pablo en esa epístola rompe las barreras, hermanos, del tiempo. Podríamos decir cómo Pablo escribió esa carta hace mucho tiempo y eso está pasando ahora en estos tiempos. La palabra así es. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Entonces Pablo rompe las barreras porque fue inspirado por el Espíritu Santo y tenía que llegar a nuestros tiempos, que nosotros escucháramos esta palabra. Esto enriquece a la iglesia, enriquece nuestras vidas como creyentes. Por medio de estas enseñanzas podemos crecer en el Señor, a la altura de Cristo. Siempre el capítulo 2 de Colosenses, el versículo 10. Miren lo que Pablo afirma a los colosenses. Y vosotros estáis completos en Él, dice, que es la cabeza de todo principado y potestad. Pablo estaba seguro de lo que estaba haciendo. Pablo sabía lo que estaba haciendo. La predicación que estaba dando. Es que Pablo tuvo ese encuentro con el Señor. Se convirtió realmente al Señor. Creyó en el Evangelio y sabía que la preocupación era que estaban lejos. Por eso Pablo les escribe y les dice, estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Pablo no dijo, están completos en mí. Pablo no dijo, a mí escúchenme. Pablo exalta al Señor Jesucristo en esta carta. En todo momento usted va a leer la carta y va a ver cómo exalta al Señor Jesucristo. No se exalta a sí mismo, como muchos hoy en día. Se exaltan a sí mismos. Yo y el yo. Y relevan al Señor Jesucristo a un lado. Cuando prediquemos el Evangelio, exaltemos al Señor Jesucristo. A nadie más. Nadie se merece ser exaltado, sino solo el Señor. Porque Él compró su iglesia con sangre preciosa. A nadie más le costó, solo al Señor Jesucristo, el sacrificio en la cruz. Por eso Pablo vemos esa experiencia de él. Y cómo advirtió él contra aquellos que enseñaban a través de ritos, a través de guardar el sábado, que podíamos tener salvación. Y solo eso nos podía acercar al Señor Jesucristo. Esta es la mejor manera, hermano, de poder tratar el error con la palabra. Presentando a Cristo tal como es. No se presenta a usted. Presenta al Señor Jesucristo. Por medio de la palabra. Porque nosotros somos imperfectos. Vamos a fallar. Todavía vivimos en este mundo de pecado y en este cuerpo todavía de pecado. Exaltemos al Señor Jesucristo en todo momento. Por eso siempre nos dice ahí en el versículo 16, capítulo 1. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el cual es el
principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Ahí está claro, hermano. ¿A quién debemos exaltar? A Cristo. A él se le dio toda la preeminencia. No fue a un hombre, no fue a un sabio, a un filósofo, a un político. Fue a Cristo Jesús que se le dio la preeminencia total, sobre todo. Es que la iglesia de los Colosenses estaba buscando la plenitud fuera de Cristo. Esto por medio de un conocimiento intelectual que no les iba a ayudar en nada. Muchos de ellos estaban buscando fuera del Señor, no dentro del Señor. Y esto los estaba conduciendo a una vida miserable, así como los Gálatas. Miserables espiritualmente. Entre más buscaban fuera de Cristo, más se sentían frustrados, vencidos. Ya no buscaban en la fuente correcta, que era Cristo. Por eso Pablo está orando por ellos, para que sean convencidos por medio del Evangelio, que no necesitan otra cosa más que al Señor. Que solo el nuevo nacimiento del Señor Jesucristo nos puede cambiar, por medio de ese Espíritu que nos renueva. Nos puede hacer crecer plenamente en Él, en esa nueva vida que necesitamos. La oración de Pablo en esta carta es que sean llenos de dos elementos básicos para que tengan una vida plena en Él. En primer lugar, que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios para que puedan crecer en el Evangelio. La madurez espiritual y el conocimiento de Dios se manifiesta por medio de poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Debemos eliminar entonces todo aquello que impida que no miremos hacia el Señor, que nos aferra a este mundo. Hay muchas cosas que hasta idolatrías pueden ser para nosotros. Desarrollemos entonces una mente como la de Cristo. Por eso les dice ahí siempre en el capítulo 1, versículo 9, por lo cual también nosotros, les dice Pablo, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esa debe de ser nuestra oración. Que nuestros hermanos crezcan en el Evangelio, maduren en la palabra del Señor, que dejen las cosas viejas, que vivan la nueva vida en Cristo. Por eso estamos aquí, para crecer del Evangelio del Señor. Por eso ahora Pablo afirma en la carta que ellos poseen esa nueva vida en Cristo, orando para que puedan cosechar el Evangelio de Dios pleno en ellos. Una mente cristiana, un carácter cristiano y un corazón cristiano. Por eso solo a través de las Escrituras, obedeciendo y teniendo una relación con Cristo, es que podemos llegar a tener esto, una vida digna, agradable delante de Dios, justa. Porque en estos tiempos que vivimos, colapsados, nos muestran otras cosas que no es Cristo, que no son del Señor, que no nos van a ayudar a crecer. Solo en la palabra de Dios, obedeciéndola y teniendo una relación con el Señor, vamos a crecer en el Evangelio. Vamos a crecer en su palabra. Pablo habla de ese conocimiento de voluntad. Nos habla de un conocimiento que viene de parte de Dios, por medio de su palabra. No es el conocimiento de Pablo por conocer al Señor. No, es presentando a Cristo a ellos. No es la sabiduría de Pablo, es la sabiduría de Dios. Esa es la diferencia entre el verdadero evangelio al evangelio falso también. En el evangelio falso le muestran las experiencias personales, su forma de vida, que lo sigan a ellos. Pablo no está haciendo esto, hace todo lo contrario. Muestra a Cristo,
sigan a Cristo. No me van a seguir a mí, sigan a Cristo. A Él. A Él se le dio todo. Es el dueño, es el Señor. Pero solo lo pueden conocer mediante las Escrituras. Él es el sumo sacerdote, su Salvador, el que intercede por ustedes. Por eso Pablo ora para que sean llenos del poder de Dios. No del poder que usted le dice, si oro por usted va a caer por allá. No es ese el poder, hermanos. Es el poder de las Escrituras que hace un cambio en su corazón, en su vida. ¿De qué me interesa a mí caer al suelo? Si cuando me levante voy a seguir siendo el mismo. Solo la Escritura puede hacer un cambio en sus corazones. Nada más. Esas experiencias no me sirven para nada. Obedeciendo las Escrituras, amando al Señor, va a haber una experiencia total en mí. Esto implica un deber para nosotros como creyentes. Por eso es que Pablo les pide que ellos vivan, profundicen en las Escrituras, en el conocimiento de la voluntad de Dios. Un conocimiento, hermanos, que no tiene límite. Mire, el conocimiento humano tiene un límite. El conocer a Dios no hay límite, porque Dios es insondable. Podemos conocer al Señor en las Escrituras cada vez que leemos la palabra. Vamos conociéndola aún más, aún más, aún más. Miren lo que nos dice Romanos, capítulo 11, versículo del 33 al 37. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, hermanos. Mire qué hermoso. Porque de él, y por él, y para él. La Biblia lo deja bien asentado esto. No es para nadie más. Entonces Cristo es la plenitud de Dios en nosotros. Por eso estamos completos solamente en él. En segundo lugar, le dice que crezcan en el conocimiento no de su propia voluntad, sino de la voluntad de Dios. Versículo 10, que es el capítulo 1. Para que andéis como es digno del Señor, les dice, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. En la vida plena en Cristo que tenemos ahora, y ese conocimiento debe de dar fruto. No solo el fruto de arrepentimiento, hermano, sino de obediencia a la palabra. El conocimiento y la obediencia van de la mano. No debemos separarlos. Debemos ser controlados por las Escrituras para el beneficio de nuestra vida espiritual. Por eso Pablo ora para que ellos tengan ese conocimiento que ahora tienen en Cristo y que eso afecte el comportamiento de ellos ante los demás para que sean ejemplos. Solo así puede afectar en nuestras vidas cuando escuchamos la palabra del Señor. No hay otra forma. No es porque usted ve que le regalen un libro bonito y lo lea, va a afectar su vida. O porque vea algo en la televisión. No. La palabra de Dios es la que afecta y hace cambios en su vida. Solamente así puede ser transformado a la altura de Cristo, como Pablo lo menciona en la carta. Caminando como es digno del Señor. En palabras sencillas, una conducta diaria, una moral digna del Señor hacia los demás. Pero los herejes enseñaban que lo que hiciera con su vida no importaba, sino que solo adquirían el conocimiento nada más intelectual.
No está pasando hoy en día eso, hermano. No importa lo que usted haga. Reciba el conocimiento nada más. Y quieren introducir conocimiento que viene no de Dios, sino del propio infierno. Tengamos cuidado. La iglesia debe estar alerta a estas cosas. Por eso Pablo le dice a ellos, la manera en la que ustedes pueden vivir esa nueva en Cristo es bajo la conducta, una conducta diferente. Pero primero la palabra en ustedes, haciendo vida. Siempre Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis, no se adapten a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso tenemos que tener la mente de Cristo, un carácter como Cristo. No pensar lo que nosotros queramos o que nos hagan pensar. No, hermanos. No vendamos la palabra de Dios como muchos lo han hecho. Por otras cosas. Agradando al Señor en todo tiempo. Complaciendo al Señor. Cediendo nosotros mismos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Eso es lo que debemos de hacer. Ceder nuestra voluntad al Señor. Rendir nuestro corazón. Por eso Pablo les anima a que den frutos en toda buena obra. Esto tiene que ver, hermanos, con esa ética cristiana que debemos de tener. No de lo bueno que nosotros somos, sino lo que Dios es en nosotros. Cuando somos controlados por las Escrituras, producimos esas cosas. Nos mantenemos en las Escrituras, en lo que hemos creído. No lo bueno que yo puedo hacer, porque yo no puedo hacer nada bueno por mí mismo. Es el Señor Jesucristo obrando en mi vida. Porque mis obras son como trapos de inmundicia delante del Señor. Pero si el Señor Jesucristo hace una obra en mí, eso agrada al Padre. Eso agrada al Señor por medio de su Hijo. Entonces la vida plena en Cristo sí es posible. Pero en Cristo, no fuera de Cristo. Esa es la diferencia, hermanos, entre la vida plena y la miserable. ¿Y sabe qué? Este es un tema de señorío. ¿De quién es nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién es nuestra autoridad? ¿En quién debemos confiar? Ese es el tema hoy en día. Hasta aquí nos vamos a quedar. Vamos a orar y darle gracias a Dios por esto. Padre amado, te damos gracias en esta mañana, Señor. Nos has permitido poder compartir tu palabra. Esta palabra, Señor, puede hacer raíz en nuestros corazones. Ayúdanos, Padre, en medio de este mundo de pecado, a caminar dignamente delante de ti y delante de nuestros hermanos. Dándote siempre gloria y honra a ti, nuestro Señor Jesucristo. Que todo sea para ti, porque en ti hemos creído. Gracias te damos, Señor, por tu Hijo amado, que murió en la cruz. En sus méritos, oramos. Amén.